Bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Señor Jesús. Versículo 2. Nosotros vamos a hablar sobre lo que corresponde revisar en el alimento diario, que es la acción de gracia y oración del apóstol, que está basado en Colosenses 1, del 3 al 12. Pero vamos a leer esta porción de la Biblia, de que para iniciar el mensaje, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Vamos a leer ahora del 1 al 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Dígale a su hermano: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Señor Jesús. Bueno, amado hermano, yo creo que esta palabra del libro de Colosenses es fundamental, como les dije, hermano, al principio, porque realmente Pablo estaba preocupado porque las iglesias, después de un tiempo, cuando él comienza a ver la persecución por la iglesia, por una parte era perseguida, era atribulada, comenzaba a haber tribulaciones, ¿verdad? Sufrimiento. Pero por otra parte también venían las ideologías, es decir, venía ¿para qué? Para confundir a los hermanos, y sacarlos o desconectarlos de la fuente. Nosotros estamos conectados a la fuente mientras nos mantengamos conectados a través de la palabra. Amén. Satanás, como los versículos que leía anteriormente en 2 de Tesalonicenses 2, es que Satanás va en este tiempo a cambiar, a querer persuadir. Entonces Pablo en Colosenses dice claramente, en el capítulo 2, dice, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En el versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Señor Jesús. Entonces, porque, versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces Satanás en este tiempo, querido hermano, va a usar tanto los sufrimientos como las filosofías, las ideologías, la religión, las falsas enseñanzas, para desconectarnos. ¿De dónde? De la palabra. Colosenses capítulo 1, el apóstol elogia tres cosas de la iglesia en Colosa. En el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, Pablo muestra algo importante acá para nosotros, querido hermano, que es la fe, el amor y la esperanza. Diga conmigo, la fe, el amor y la esperanza. Estas tres, hermanos, son las columnas del cristiano. Nosotros debemos tener buenas columnas, ¿verdad? Firmeza. Pues las columnas son las que sostienen una edificación. Por ejemplo, en una edificación, usted puede cambiar, al remodelar, usted puede cambiar las paredes, ¿verdad, hermano? Pero no las columnas. Las columnas no se tocan. Dígale a su hermano, las columnas no se tocan. Porque si usted toca una columna, usted se cae todo. Por una parte tenemos el fundamento, que es Cristo, pero por otra parte tenemos las columnas de ese fundamento. Es decir, que están sobre ese fundamento, que es la fe, el amor y la esperanza. La fe, por una parte, tiene que ver con Dios y está relacionado con la palabra. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe, amén. ¿Qué tal si leemos Romanos capítulo 10, versículo 17? Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Si nosotros queremos cuidar nuestra fe, nosotros necesitamos mantener nuestra fe fundada sobre la palabra, no fundada sobre idea, no fundada sobre concepto, no fundada ni siquiera sobre interpretaciones. Está usted fundada sobre la palabra de Dios. Vea, hasta el mismo Señor Jesús dijo estas palabras cuando pidió que se creyese en Él. Juan 7, vamos a buscar Juan 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7, Señor Jesús. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el Señor está diciendo aquí que la base de creer en Él debe ser su palabra, es decir, la palabra de Dios, las Escrituras. O sea, la fuente que fortalece nuestra fe es la palabra de Dios. Es la palabra profética. La palabra profética que es la Biblia. Es lo que el Señor nos ha revelado en las Santas Escrituras a través de los profetas que escribieron su palabra. Por eso el Señor nos está mostrando en este tiempo, en 2 de Pedro capítulo 1, ¿me entiende? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claramente la palabra profética acá son las Escrituras, ¿cierto? Entonces, las Escrituras es la palabra profética
en la cual nosotros necesitamos, amado hermano, estar atentos. Atentos. Es decir, nosotros estar atentos, una persona que está atenta, porque por una parte usted no está atento al bombillo. ¿Usted está atento al bombillo? No. Pero una antorcha, cuando usted va caminando, necesita de una linterna, una antorcha, porque usted va caminando, usted no puede arrancar el bombillo, porque el momento de arrancar el bombillo de ahí, ¿verdad?, se desconecta y nos da luz. Pero una linterna, una antorcha, era usada para movilizarse. Es decir, la palabra profética nos alumbra en el caminar de esta era de oscuridad. La palabra, la Biblia, por eso insisto muchas veces para ustedes, querido hermano, que leamos la Biblia, que leamos la palabra de Dios, que también estemos atentos a través de la palabra que Dios está trayendo por medio del alimento diario, porque a la final nos lleva ¿a dónde? A la palabra de Dios, si nos lleva a disfrutar. Es una herramienta que nos lleva a nosotros disfrutar la palabra. Eso nos lleva a estar atentos, pero debe haber una actitud de estar atento. ¿Atento a qué? A lo que Dios nos está hablando. Es decir, atento para que yo pueda caminar. Yo no puedo vivir, es decir, un creyente no puede caminar en este mundo de oscuridad sin usar la palabra, sin usar la Biblia. Si usted tiene un vivir, hermano, descuidado de la palabra, va a tropezar y va a caer. Va a caer, va a tropezar y va a caer. Porque es un lugar oscuro. Esta era de oscuridad, es de mucha oscuridad, de muchas tinieblas. Entonces nosotros necesitamos estar atentos ¿a qué? A la palabra, velando en ella, disfrutando la palabra, disfrutando las Biblias, disfrutando las Escrituras, estando sumergido en ella. ¿Para qué? Para que nadie nos venga a engañar. Para que nuestra fe esté fundada sobre Dios, sobre su palabra, y sea firme, y sea sólida. ¿Por qué? Porque esa palabra es lo que nos hace tener convicción, que es la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero esa fe produce en nosotros certeza. ¿Usted sabe qué es certeza? Es seguridad. Hebreo 11. Señor Jesús. Aleluya. Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, sin la palabra, amado hermano, no podré tener fe. Y sin fe no podré tener un buen testimonio, porque no tendré convicción, ¿verdad? No podré tener un vivir, jamás podré tenerlo. Por eso es importante, y nosotros insistimos, amado hermano, y yo siempre he insistido a que ustedes lean la palabra. Hermano, lean las Escrituras. Tomen el hábito de apegarse a la palabra. No es porque... Hermano, no es porque es un capricho, porque simplemente algo... Hermano, es porque eso es lo que nos fundamenta, es lo que nos fortalece, nos genera convicción. Y una persona convencida puede enfrentarse a la muerte. Una persona convencida una persona que tiene convicciones. Nada lo mueve, ni la tribulación, ni las angustias, ni la persecución. Tiene esperanza. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos esperanza en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque si usted no cree en la venida del Señor, en su esperanza, usted deja de perseverar
lo que me lleva a mí perseverar es la esperanza, pero esa esperanza viene de la fe. Sin fe es imposible, versículo, agradar a Dios, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, ese galardón está hablando de la esperanza. Yo necesito tener fe en que Dios vendrá a galardonarme. Pero eso yo necesito creer, tomar la palabra. Cuando yo pierdo la fe, comienzo se ve reflejado en mi vivir. Señor Jesús. Por ejemplo, acá en Hebreos capítulo 10 dice, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Los versículos anteriores, Pablo, el escritor de Hebreos, en este caso nosotros creemos que es el apóstol Pablo, que escribió en el libro de Hebreos, él dice en el 34, pero de los presos también os compadecisteis, después de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. Porque los creyentes hebreos estaban bajo persecución. Lo que yo les decía, estaban siendo perseguidos como nosotros hoy. Quizás no tengamos una persecución de manera que alguien nos persiga. En otros lugares sí, pero ¿no es cierto que las tribulaciones del tiempo presente nos hacen desanimar? Nos hacen perder la fuerza. Nos hacen de verdad no querer desistir. Pero los que tienen fe, amén, mire cómo dice. Pero mire que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, amén, el que ha de venir vendrá, hermano, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén, Señor Jesús. Pero nosotros, amén, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, nosotros somos los que tenemos fe, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios, por tener contacto con la palabra, porque la fe es el elemento que junto con la palabra me trae a mí esta palabra que es espíritu. Juan 6:63, el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué comunica la palabra? Comunica las realidades de Dios. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee. Dios es todo amor, paz, bendición, gozo. Lo primero que Dios es, o los frutos, que Dios quiere transferirnos a nosotros, ¿qué es? Amor. Entonces, la fe trae hacia qué nosotros? Amor. Por eso que la segunda columna depende de la primera. Si usted es débil en la fe, es decir, débil en tener contacto con la palabra, usted no va a tener amor. Su amor va a ser quizás débil. Su conexión debe ser fuerte. La columna debe ser fuerte. ¿Sí o no? Señor Jesús, ¿qué tal si buscamos en Gálatas? Gálatas. Señor Jesús. 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, pero este amor no es el amor suyo, no es el amor mío, es el amor de Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, los versículos, en este versículo 22-23 muestra el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todas estas cosas son la realidad de Dios, porque Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, Dios es amor.
cuando nosotros, por medio de la fe, participamos de la realidad espiritual, llega a nosotros Dios, a nuestra vida como amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es Dios mismo, pero ese no es el amor que yo tengo. Es el amor de Dios. El amor que nos hace soportar nuestras debilidades como hermanos entre nosotros. Nos hace predicar el evangelio. Porque hay que tener amor para salir cuando hay tiempo de lluvia. Hay que tener amor, ¿verdad? Por alguien que no es su familia, que no es un vínculo natural. ¿Verdad? Porque de repente usted tiene en su vínculo natural, usted se sacrifica, una madre. Pero ¿se sacrificaría usted por alguien que no sea su familia? ¿Por qué nos cuesta tanto predicar el evangelio? Porque esa gente no es mi familia. No me duele. Pero cuando hay el amor de Dios, yo no desisto. Porque usted no desiste de sus hijos, aun cuando son personas que de repente le causan problemas. Porque usted los ama. Cuando hay amor, usted soporta, usted lucha, usted combate. Pero cuando no hay amor, usted se rinde. Por eso la fe es importante, porque la fe me trae la realidad de Dios, que es amor. Y ese amor me lleva a tener un vivir. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe dieron buen testimonio esto. Amén. Entonces la fe obra. Vea, más adelante. Vamos. Señor Jesús. Vamos a ver algo acá. En el versículo 6 de Gálatas capítulo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe se manifiesta en amor cuando ella es una fe viva. Ok, muchos tienen fe, pero cuando nuestra fe no es viva, es muerta, no hay amor. Sí, yo creo, hermano, sí, yo creo. Pero no hay amor, es una fe muerta. Entonces nosotros no podemos dejar que nuestra fe sea una fe muerta. Nosotros necesitamos tener una fe viva. Porque cuando nosotros tenemos una fe viva, nuestro amor, esa fe opera en nosotros en amor para las personas. Por eso la predicación del evangelio que nosotros estamos llevando, nosotros necesitamos hacerlo, pero no lo hacemos simplemente por obediencia, sino por convicción. Porque cuando usted lo hace por obediencia, es pasajero, es momentáneo. Pero cuando usted lo hace por convicción, truene, llueve, relampaguee, tenga oposición, tenga plata o no tenga plata, tenga un hijo enfermo, lo hace. A donde sea usted predica, porque usted está convencido, ¿verdad?, que hay que hacerlo. Y además de eso, el amor de Dios brota hacia usted para entregarle un tratado a una persona, para decirle a esa persona, ¿puedo orar por usted? ¿Verdad? Porque usted se compadece de esa persona. ¿Por qué decimos puede orar por usted? Porque usted sabe, esa pregunta por una parte implica que el que la dice está consciente que el hombre se encuentra sin Dios, vacío, y que necesita conectarse. Y como usted está conectado, el amor de Dios lo comprime en su interior, lo constriñe y dice, ¿puedo orar por ti? Amén. Entonces el puedo orar por usted debe ser algo diario. Este sábado la iglesia salieron al puedo orar por usted. Nosotros no pudimos salir. Pero, amados hermanos, yo les doy el encargo. Sí, ayer. Pero nosotros debemos practicar el puedo orar por usted todos los días. Póngase esa meta, hermano.
predique el evangelio. Porque el amor es algo que también se cultiva. Porque por una parte Dios presiona, es decir, el amor nos constriñe. La fe, cuando viene a nosotros, está constriñendo. Pero ¿qué usted va a hacer? Usted lo retiene, cierra la compuerta. Pero si nosotros dejamos abrir las compuertas, el amor de Dios fluye. Amén. Entonces, el amor de Dios nos está constriñendo a través de su palabra. ¿Sí o no? Nos constriñe, nos constriñe, nos constriñe. Y ¡guau! Nosotros ya, Señor, no puedo resistirme a este amor. Señor, ¿puedo orar por usted? A veces hasta es tan fuerte que la gente nos pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Y entonces el Espíritu Santo nos obliga a predicar el evangelio. Pero lo más normal es que esto sea espontáneo. Es un flujo orgánico. El amor debe fluir, hermano, amado hermano de nosotros. Necesitamos cultivar ese amor. Cuando ese amor, esa fe es activa, hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva, amado hermano. La esperanza está en nosotros. Colosenses, amén. Señor Jesús. La esperanza está en nosotros, amado hermano. Él es nuestra esperanza. Versículo Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Vea, aquí hay lo que yo les comentaba. La fe en Cristo. Pero ¿quién me comunica a Cristo? Es decir, la fe no es algo, la fe, no. La fe es creer, no, sí. Pero esta fe es en Cristo. Es decir, hay un fundamento. Y la Escritura, en Juan 5:39, dice que las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Señor Jesús. Entonces nosotros no solo debemos, 5:39 dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la fe en Cristo Jesús es una fe que está basada en las Escrituras, en el Cristo que está en la palabra. Entonces, y el amor es la operación de esa fe que absorbe toda la realidad de que cree, porque la palabra viene a mí, pero yo tengo que creer en mi corazón. Yo debo activar esa fe en mi corazón, porque si yo no activo, no creo, el amor no va a operar. Señor Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Es decir, ese amor es un resultado de algo, de una esperanza que yo tengo, que hoy está guardada en los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Señor Jesús, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor. Entonces, esta esperanza es de la venida del Señor. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos esperanza. Cuando no hay fe, por eso todo depende de la primera columna. Amén. Romanos, capítulo 8. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Señor Jesús. Versículo 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, amén. Hermano, si esperamos
si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia. Aleluya. Con paciencia lo aguardamos. Gracias al Señor. Amén. Con paciencia, dígale a su hermano, con paciencia. Amén, Señor Jesús, con paciencia. Con paciencia lo aguardamos. Gracias al Señor. Entonces nosotros, amado hermano, por una parte necesitamos esperar con paciencia, ¿verdad? La venida del Señor. Pero por otra parte, Colosenses dice que Cristo es vuestra esperanza de gloria. Aleluya. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo que está en vosotros, en nosotros, es esa esperanza que tenemos. Sí. Señor Jesús. Pero por una parte, como yo le decía al principio de la reunión, Colosenses muestra que tenemos una esperanza que se va a manifestar. Es como el embarazo de una mujer, ¿verdad? Por una parte, ella espera dar a luz, pero ella espera dar a luz porque tiene el hijo dentro. Entonces, Cristo en nosotros está dentro. Amén. Por una parte, es una esperanza. Todavía la mujer no ve que el hijo está en sus brazos, pero está en su vientre. Y por eso sabe que va a dar a luz un hijo. Es decir, tiene la certeza de esa esperanza. ¿Y cuánto sufrimiento se tiene en un embarazo? Hermano, se tiene mucho. ¿Cuántas restricciones se tiene en un embarazo? Se tiene mucho. Pero se sufre porque hay una esperanza viva. Es una esperanza que está en nosotros. Así como la mujer cuando está encinta. Dice, estoy embarazada. Sí, no veo el niño, pero está en mí. Amén. Y cuando después ese niño se manifiesta, aun cuando va a dar a luz, porque hay un momento que determinante, yo le decía a él en estos días, hay que parir. Y cuando el momento más fuerte, no es tanto llevarlo, ¿no?, en el vientre 9 veces, que es bastante, pero lo más fuerte es cuando lo vas a parir. Ahí tienes que pujar, hacer el esfuerzo. Entonces nosotros estamos en un momento de parir. Amado hermano, estamos en los últimos tiempos. Por eso que usted ve que la cosa se hace fuerte. Entonces usted dice, ay no, ya no puedo. Puje porque ya viene el muchacho. Amén. Amén. Hay que decirle a los hermanos, puje porque ya viene el muchacho. ¿Me entiendes? Ya Cristo en vosotros se está manifestando. ¿Quién nos está diciendo eso? La palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios nos está diciendo que ya el muchacho está saliendo, ¿verdad? Está a punto. Por eso, hermano, no podemos desistir de reunirnos, de predicar el evangelio, de vivir una vida santa. Sí, es difícil vivir de una vida santa, justa, dar testimonio de Dios. Pero puje, haga el esfuerzo. Hermano, en tiempo yo era así, porque como yo le decía, en esta mañana yo me iba a venir a la reunión y ya estaba lloviendo. No, yo voy a hacer el esfuerzo. Parió el muchacho, ¿me entiendes? Es decir, dio a luz el muchacho, porque si no, yo me fuera a quedar en mi casa. Entonces, las circunstancias nos llevan como a cerrar las piernas. Pero ¿qué pasa cuando la mujer cierra las piernas? La doctora, no cierre las piernas porque no va a salir el muchacho. Y se va a morir. Lo va a matar. Señor Jesús, entonces, hermano. Esfuércese. Sea valiente. Señor Jesús. Sea determinante por Dios en este tiempo. Según de Pedro, vamos a terminar con este versículo. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra, hermano. Amén. Porque esta palabra que tenemos, hermano, nos ayuda a mantener nuestra esperanza. Vea,
Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. En otra traducción dice, nazca en vuestros corazones. Amén, Señor Jesús, nazca. Es decir, estamos allí, pero esto es producto ¿de qué? De la palabra de Dios. Por una parte, Cristo va a venir, pero por otra parte, Cristo nace de nuestros corazones. Cristo está siendo formado a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15. Señor Jesús, uno de los versículos más maravillosos para mí, Señor Jesús. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, amén, Señor Jesús. Como dice, hermano, el Dios de la paciencia. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, amén, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación dé entre vosotros un mismo sentir. Amén, Señor Jesús. El versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Amén. Por eso Pablo decía, amado hermano, Señor, Romanos capítulo 8, Señor Jesús, Romanos capítulo 8, dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, amén, con la gloria venidera ha de manifestarse. Romanos 8:18. Dígale a su hermano, pues tengo por cierto. Hermano, tengo por cierto. Es decir, hay una certeza, hay una seguridad. Porque como le decía, hay un muchacho, amén, Cristo está en nosotros, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Hay una garantía, amén. Por eso, hermano, sufrimos. Porque yo le decía, yo veía algo en esto. Le decía, ok, hay un dicho que dice, cuando se pierde la esperanza, se pierde todo, hermano. Cuando usted pierde la esperanza, deja de luchar. Pero nuestra esperanza no la perdemos porque está en nosotros. Y nos hace. Y esa esperanza es una esperanza de gloria porque nos va introduciendo en la gloria. La esperanza no es en sí misma que Dios me dé una buena casa, un buen carro. Sí, esa esperanza, tenemos el anhelo. Por eso se llama la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque mi esperanza no es que es un carro, no es una casa porque Dios me sane o que Dios me libre de la muerte. Porque no. Mi esperanza es ser introducido en la gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es ser introducido en la gloria, que Cristo se manifieste en nosotros y nos haga hijos plenamente maduros. Por eso tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y todas las cosas, amén, todas las cosas, dígale a sus hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor Jesús, versículo 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces la esperanza que nosotros tenemos no es simplemente como algunas esperanzas de algunos creyentes en este tiempo.
No, hermano, yo tengo esperanza que me dé esto, que el Señor me dé esto. Amén. Eso es algo que nosotros esperamos y creemos en Dios, ponemos nuestra confianza. Pero de algo seguro que tenemos es la gloria. ¿Por qué? Porque todos estos versículos, el versículo 30, están en tiempo pasado, en tiempo presente. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que él nos dice, a estos también va a glorificar. Es algo seguro, hermana. Algo seguro. Es algo seguro. Por eso necesitamos esforzarnos. Amén. Esforzarnos, seguir la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos?